Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven, Sígueme. Nos acercamos a la Navidad. El próximo video se trata exclusivamente de la Navidad desde la perspectiva del Libro de Mormón. Hoy vamos a ver el último capítulo del Libro de Mormón. Estamos en el capítulo 10 de Moroni. Sí, estamos terminando el estudio del Libro de Mormón con un poquito de pena tal vez, pero con ánimo porque es un capítulo chévere. Bienvenidos. Muy bien, mis queridos hermanos, yo soy Daniel Ampudia Lazo. Mis hermanos y yo, como siempre, les damos la bienvenida al estudio y les recuerdo, ustedes lo pueden ver como clase si gustan, lo pueden ver el día lunes como el estudio, lo pueden ver si son maestros para ayudarse a preparar su propia clase, lo pueden utilizar como ustedes gusten, pero en sí no es una clase. Pueden ver como una clase si quieren. Esto es con el propósito de acompañarles para que ustedes puedan verlo y de ahí puedan estudiar. Esto no reemplaza a su estudio de las escrituras. Las cosas que yo digo es para que cuando ustedes vayan a las escrituras ya tengan algunas ideas, ya saben qué partes son chéveres, donde pueden poner un poco más de énfasis. Les puede servir para hablarlo con su familia, ya tienen ideas de preguntas que pueden hacer y van un poco más listos para leer las escrituras. Ese es mi propósito. Y mi oración, como siempre, es de que sea de beneficio para los que la escuchen. A todos ustedes que nos han acompañado durante todo este año, les estamos muy agradecidos. Ok, capítulo 10 de Moroni, último libro del último capítulo del libro de Mormón. Estamos en el final de los finales. Última temporada. Y hablamos ya que todo el libro de Moroni cuando lo escribe, él no sabía que iba a tener ni tiempo para hacerlo, ni vida para hacerlo, pero dándose cuenta que tiene la oportunidad, escribe este libro final. Ya hablamos cuando estudiamos los primeros capítulos de Moroni, que eran las cosas que él consideraba que eran de mucho valor, y aprovechando que tenía la oportunidad y era lo último que iba a escribir, que es lo más importante. Hablamos de ordenanzas del Evangelio, hablamos del orden del sacerdocio, y luego vimos que él incluye unas cartas de su padre. Él lo consideró material valiosísimo, no solo para él, sino para todo el mundo, así que incluye las cartas de su padre. Y hoy vemos la conclusión. Habiendo Mormón primero hecho todo el trabajo de compendiar los anales, luego Moroni habiendo hecho el compendio de las planchas jareditas, después Moroni escribiendo un poco más, incluyendo algo de lo de su padre, estaba listo para cerrar. ¿Cuál es la forma en la que él cierra todo este trabajo? ¿De qué forma él lo concluye? Y eso es lo que tenemos que pensar a medida que leemos esto. Estas son sus últimas palabras para nosotros. ¿Cuál es su conclusión? Y me gusta mucho que en el manual del alumno, el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme, inicia con una comparación, y eso sí me gustaría leerlo, porque está súper chévere. Dice, el libro de Mormón comienza con la promesa de Nefi, de que él nos mostrará que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que, a causa de su fe, él ha escogido. Eso está en 1 Nefi 1:20. Continúa el manual. El libro cierra con un mensaje similar de Moroni, cuando se disponía a sellar los anales. Él nos invitó a recordar cuán misericordioso ha sido el Señor. Aun si solo pensáramos en las muchas misericordias registradas en el libro de Mormón, eso nos daría muchísimo en qué pensar. ¿Qué ejemplos le vienen a la mente? Esta es una sugerencia del manual para nosotros. Y fue una pregunta que realmente me dejó pensando. Esto es larguísimo de responder y va de la mano con lo que pocas semanas atrás nos recalcó nuestro presidente, el presidente Nelson. Se nos recordó que debemos ser agradecidos. Se nos mandó a utilizar las redes sociales como un diario de nuestro agradecimiento. Y se nos mandó a que en nuestras oraciones recordáramos ser agradecidos. No es coincidencia, pienso yo, que el enfoque y la concentración terminando este año, que ha sido muy difícil para muchas personas,
no es enfocarse en la lamentación, no es concentrarse en qué terrible, qué bestia, qué difícil. El manual, el profeta de Dios, el Señor, nos recuerda que debemos ser agradecidos. Moroni lo hace, no al final del año, podríamos decir al final de su vida, y ciertamente al final del registro, nos manda a ser agradecidos. Recordar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y es súper especial, lo hace Nefi para empezar. Quisiera mostrarles, sin saber él, todo lo que iba a venir en adelante, teniendo solo una leve idea. Quisiera mostrarles las tiernas misericordias del Señor. Y luego Moroni, quisiera que recordaran las grandes cosas que el Señor ha hecho. Ahora, hagamos el ejercicio. Podemos ponerle pausa o podemos anotarlo rapidito para luego hacerlo con nuestra familia en el estudio de todos. O en nuestro estudio personal, tomar nota. ¿Qué ejemplos se nos vienen a la mente de cosas por las que tenemos que estar agradecidos del libro de Mormón? Y estamos ahí hablando de los hechos que pasan ahí, de lo que Dios hizo por nuestros ancestros, pero también estamos hablando de cómo ese registro afecta mi vida personalmente. Y como dijimos, vamos a leer. Y qué cosa tan linda empezar el último capítulo del último libro con el primer versículo. Vamos a leer uno y luego el 2 y el 3. Dice, y ahora yo, Moroni, escribo algo según me parezca bien, y escribo a mis hermanos los lamanitas, y quiero que sepan que ya han pasado más de 420 años desde que se dio la señal de la venida de Cristo. Enfatizo yo aquí, él dice, escribo algo según me parezca bien. Esto va de la mano con lo que aprendemos en Doctrina y Convenios, que vamos a estudiar el próximo año. A efectuar mucha justicia de nuestra propia mano. Moroni aquí ya no habla de las cosas, de los mandatos del Señor. El Señor me mandó que escribiera esto. Aquí él dice, prácticamente yo lo entiendo como es mi deseo compartir estas cosas y con esto termino. Así que vamos a ver qué es lo que había en su corazón, qué es lo que a él le parece bien que nosotros sepamos. Versículos 2 y 3. Y sello estos anales después que os haya hablado unas palabras por vía de exhortación. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Yo pienso que estamos suficientemente familiarizados con estas escrituras para saber a dónde vamos. Moroni habla de exhortarnos. Está primero preparando nuestro corazón para la invitación que nos va a hacer. Y la invitación viene en diversas etapas o en diversas partes. Él sabe el desafío que nos va a dar. Y creo que la mayoría de ustedes saben de qué desafío estamos hablando. Pero antes de llegar a eso, Él prepara nuestro corazón. Quisiera exhortaros. Cuando era niño y me gustaba leer Mafalda, recuerdo que en una ocasión veía Mafalda buscando en el diccionario que era exhortar y decía invitar a hacer algo bueno. Y se me grabó el significado. Y cuando aprendía en mis clases de hombres y mujeres jóvenes, en mis clases de seminario, estas cosas, cada vez que los profetas dicen exhortaros, se me viene ese significado a la mente. Invitar a hacer algo bueno. Moroni era bueno. Y su invitación es a que nosotros recibamos bendiciones porque Él quiere algo bueno para nosotros. Entonces vamos por partes. Quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, tal vez alguien ha pensado, eso me recuerda cuando conocí la iglesia, conocí a los misioneros y me invitaron. En esa época fue cuando yo leí estas cosas. Y eso es verdad. Pero quisiera que hagamos un ejercicio nuevo. Quisiera como Moroni exhortarnos. Pensemos a que ahora que estamos leyendo esto, este momento, Dios ha juzgado prudente que leamos estas cosas. Ahora, al fin del 2020.
en estos días que estamos hablando. Quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres. Si cumplimos con las palabras del presidente Nelson, estamos listos, porque demostramos agradecimiento por una semana. Así que estamos siendo agradecidos, estamos recordando estas cosas, lo hemos hecho y ahora estamos leyendo esto. Entonces, de cierta manera la profecía se está cumpliendo en este momento también, otra vez. Y ahora sí vamos al versículo 4. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros, invitarnos a hacer algo bueno. Quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas. Voy a hacer una pausa aquí. Entonces tenemos ahí ya tres aspectos del orden de la oración. Invocamos en nombre del Padre Celestial, damos gracias, pedimos y aquí dice que se lo hace en el nombre de Cristo, que es el paso final. Ahí ya tenemos los cuatro pasos de la oración. Así que de forma sencilla nosotros vemos cómo una y otra vez se nos enseña qué hacer y cómo hacerlo. Y Mormón y Moroni han enfatizado varias veces la forma en la que nosotros obtenemos estas cosas y la importancia de la oración una y otra vez. Pero el dar gracias, como lo vemos, no ha sido un ejercicio de simplemente, a ver, doy gracias por esto, por esto, por esto, ahora sí que quiero pedir. El, el énfasis ha sido ser realmente agradecidos. Él no nos dice simplemente den gracias. Lo que dice es recuerden cuán misericordioso ha sido Dios. No solo conmigo, sino por generaciones, desde la creación de Adán hasta que reciban estas cosas. Retomando un poco, estamos recibiendo estas cosas, hemos sido agradecidos y si lo aprendimos bien, si aprendimos bien lo que nos enseñó el presidente Nelson, puede ser que ya no estemos usando las redes sociales como un diario, pero ojalá se nos haya quedado la buena costumbre de ser agradecidos, especialmente en nuestra oración personal. Entonces, estamos haciendo todas estas cosas y con la combinación de todo eso, continuemos versículo 4, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Aumentamos cosas a la lista. Ya tenemos una lista previa de los pasos de la oración. Súper sencillo, pero importante y recalcando cada punto. Y a estas cosas, Moroni, recordemos, estamos leyendo lo que a él le parece bien escribir. Entonces a él le pareció bien decir, ok, la oración es así. Ahora, ¿tienen todo eso claro? Vamos a lo siguiente, dice Moroni. Con un corazón sincero, con verdadera intención y teniendo fe en Cristo. Son tres cosas más que se le añaden a los cuatro pasos de la oración. Y analicemos brevemente. No solo yo, sino ustedes en casa, solitos o en familia. ¿Qué significa orar con un corazón sincero? ¿Qué significa orar con verdadera intención? ¿Y qué es tener fe en Cristo? Y en cuanto a la fe, conversamos de eso hace varias semanas cuando estudiamos especialmente el capítulo 32 de Alma. Hablamos bastante en cuanto a la fe y hemos hablado continuamente. También hablamos sobre la fe cuando estudiamos Éter, el capítulo 12. Entonces no vamos a hablar mucho, pero en casa. ¿Qué es tener fe en Cristo cuando oro? Pregunta de análisis para la familia. Corazón sincero más verdadera intención. Para ayudarnos con el análisis individual que cada uno haga en su casa, leer estas escrituras, revisar cada línea, leerlo una vez, otra vez, qué es lo que le parece bien a Moroni, que yo entienda de esto. Corazón sincero y verdadera intención. Nuestro estilo de análisis. Si yo tengo un corazón sincero, entonces, ¿qué pienso? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo actúo? Si mi corazón es sincero, ¿cómo soy yo?
¿Cómo son mis intenciones? ¿De qué forma hablo con otras personas, con los misioneros tal vez? Eh, con mis líderes, o si yo soy el líder, con la gente a la que sirvo. ¿Cómo es con un corazón sincero? Más, corazón sincero, más verdadera intención. Y la pregunta es, ¿cuál es la intención? Si estamos haciendo una pregunta, la intención es recibir respuesta. Pero esta intención debe ser verdadera. ¿Qué significa eso? Mi presidente de misión, J. Romeo Villarreal, nos enseñaba una y otra vez, no jueguen con Dios, no pidan lo que no van a hacer, no pidan lo que no quieren, no pidan familias de oro si no están dispuestos a enseñarles, no pidan investigadores de oro si no están dispuestos a ser misioneros de oro. Eso nos decía él y nosotros. Entonces, yo no puedo pedir, por ejemplo, hablando de otras aplicaciones de esta escritura, yo no puedo pedir que mi familia esté bien si yo no estoy dispuesto a perdonar. No puedo pedir que me vaya bien en el trabajo si cuando estoy ahí estoy, qué pereza, me voy al baño y me demoro en el baño. Si estoy viendo la hora para irme corriendo, no puedo pedir a Dios que me revele la verdad si leo las escrituras sin interés, o peor aún, si no las leo. No puedo pedir revelación personal si no estoy tratando de purificar mi corazón. Y lo que yo me pregunto es, ¿ustedes se imaginan a los profetas del libro de Mormón, de la Biblia, a los discípulos de Jesucristo? ¿Se los imaginan con bastante coraje con alguien, así totalmente molestos con otra persona? Y decir, ya, pero luego vuelvo a eso, ahorita voy a ir a recibir mi revelación. Y ¡fum! El sermón del monte, o el monte de la transfiguración, o la zarza ardiendo. Yo no me imagino a Nefi odiando a sus hermanos al mismo tiempo que el ángel les hablaba. Entonces la verdadera intención tiene que ser qué estoy preguntando, qué estoy pidiendo, por qué estoy dando gracias. Y pensar y realmente notar, estoy haciendo esta oración con verdadera intención. Si estoy pidiendo por alguien de mi barrio que me dijeron, oren por tal persona que está enfermita, estoy orando para cumplir, como me dijeron que ore por el hermano Guachi Guachi, así que el hermano Guachi Guachi que lo bendigas por favor. Amén. Visualizo yo a esta persona, me imagino su sufrimiento, su dolor, y ruego a Dios por su sanación y por el cuidado de su familia. La reflexión es, estoy haciendo las cosas, mi oración, con un corazón sincero y con verdadera intención. Si Dios me revela lo que yo debo hacer, voy a seguir el camino que me está dando. Cuando, imagínense a Ley y a su familia, Ley orando, rogando por sus hermanos en Jerusalén que se estaban portando tan mal y no se arrepentían. Y viene a él la instrucción, te mando que salgas de Jerusalén. Y que Ley en ese momento, ay, pero eso no era lo que yo quería, pues. Y que luego no quiere dejar sus muchas propiedades. ¿Se imaginan eso? No tenemos mucho que imaginarnos. Ahí está el caso de Lamán y Lemuel. Pero ellos no fueron los que hicieron la oración. El que oró por revelación fue Ley, el que oró por revelación fue Nefi. Y Nefi tenía la disposición. Cuando su padre enseña estas cosas, Nefi busca su propia revelación y según su narración, el Señor enterneció su corazón de tal forma que creyó las palabras de su padre. En otras palabras, cuando él ora, él tenía la disposición de hacer cualquier cosa que el Señor le pida. Y le dijo, sí, tu papá tiene razón. Y Nefi lo creyó. Y no solo lo creyó, sino que lo hizo. Hizo lo que el padre le estaba pidiendo. Que era escuchar a su papá Ley y obedecerlo.